Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer programa del canal Revuelta TV con agenda propia, los pueblos sin prisa, pero sin pausa. El día de hoy damos inicio a este programa y es un programa especial a 3 años de la Revuelta Popular de octubre de 2019 y está enfocado principalmente en la agenda de los pueblos. Es por eso que nuestro enfoque está a realizar conversaciones, entrevistas y análisis sin censura y con una agenda popular. Nuestro interés con esto es generar discusión y reflexión en torno a los diversos hitos ocurridos desde la fecha hasta ahora y por ello, el día de hoy conversaremos con diversas personas que nos entregarán su punto de vista, su experiencia y su mirada crítica respecto a los hechos. Los invitamos y las invitamos a mantenerse viendo este programa, nuestro primer programa, a compartir el contenido que nosotros vamos a ir generando mes a mes por los canales de Revuelta TV que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube, lo que estará lleno de análisis, entrevistas y conversaciones sin censuras con enfoque en las necesidades y las preocupaciones de nuestros pueblos. Y para partir el día de hoy vamos a ir con una nota que nos explica un poco más sobre este tratado que ha sido bien controversial, que es el TPP-11, pero también de otros tratados de libre comercio que tienen bastantes consecuencias en nuestro país. Los invito a ver a continuación la siguiente nota. La riqueza natural o recursos naturales no los podemos ver por separado, pues la naturaleza es un todo y la especie humana es una parte de ella. Y esta riqueza natural debiese ser compartida por todos y todas quienes habitamos un territorio, incluyendo a las futuras generaciones. Pero las y los ricos se adueñan de todo y para esto se amparan en el Estado y sus leyes, incluidos los tratados internacionales de contenido neoliberal. Lo que exigimos al gobierno, porque ya no le estamos pidiendo, le exigimos al gobierno que no queremos que las empresas se vayan, nosotros queremos que las empresas se modernicen, que tengan unos niveles de estándar europeo en lo que se refiere a la contaminación, queremos un Para hospital que la empresa privada ganara más dinero aún, en los años 90, el Estado chileno empezó a firmar decenas de tratados de libre comercio o TLC con diversos países. Estos TLCs son la base de las ganancias privadas en la economía neoliberal, o sea, en Chile las empresas sacan materias primas casi libres de impuestos y casi sin leyes de protección del medio ambiente o de las personas. El neoliberalismo fue aplicado por Pinochet, por la concertación de partidos por la democracia, por la nueva mayoría, por la derecha y hoy por Boric. O sea, todo el bloque dominante está de acuerdo en esta forma de economía, aunque traten de convencernos de otra cosa. Los TLCs y proyectos de desarrollo económico incentivan la extracción de materias primas a gran escala, con el consecuente daño a seres humanos y la naturaleza. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, el Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, TPP-11, el Plan Impulso a la Araucanía, el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y decenas de otros acuerdos económicos obedecen a la misma lógica. Como si fuera poco, las empresas transnacionales mienten al declarar qué productos explotan y cuánto ganan por ello. Roban materias primas y eluden el pago de los pocos impuestos que les cobra el Estado chileno. Si solo se controlara ese saqueo, podría irnos mucho mejor como país. ¿Sabías tú que el desarrollo de los países depende de su crecimiento y su crecimiento de la creciente industrialización? Sin embargo, en Chile cada vez se exporta más concentrado de cobre y menos cátodo de cobre, siguiendo el camino inverso de las grandes potencias económicas mundiales actuales, como por ejemplo el caso de China. Pero surgen muchas interrogantes. ¿Qué pasa si no somos directamente afectados y afectadas por el daño que produce un proyecto económico? ¿Quién defiende la soberanía del país frente a las transnacionales? ¿Quién fiscaliza la gigantesca empresa estatal Codelco? ¿O cómo lograr que esa fiscalización no esté ligada a intereses de las familias ricas o de partidos políticos y operadores al interior de las empresas estatales?
¿Quién piensa cómo impulsar la industrialización en Chile, pero con tecnologías limpias y sustentables? Sin patriarcado, sin explotación. Entonces, parece que la única respuesta posible es la comunitaria. Sin organizarnos es como que no existimos. Cada territorio debe ser defendido, cada territorio debería organizarse y luchar por su futuro. Pero, además, todos y todas deberíamos identificarnos en esas causas que, para bien o para mal, nos afectan directamente. Hola, ¿cómo les va? Quisiera invitarles este 19 de noviembre a las 2:30 de la tarde en el Parque Almagro a participar junto a su comunidad y su familia al encuentro familiar sobre la nacionalización de las riquezas naturales, principalmente las riquezas mineras, esencial, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida de todo nuestro país. Frente a la defensa de los recursos naturales y contra de los tratados de libre comercio, hay que incentivar lo colectivo. No nos queda otra. No nos sirven los superhéroes ni las superheroínas que trabajan solos y solas. Abner Vega, Revuelta TV. Bueno, y ya conocida esta nota, ¿cierto? Vamos a ir con una entrevista con alguien muy especial, tanto para Revuelta TV como para los hitos que han sucedido en nuestro país. Con una mirada que siempre ha sido bastante crítica de lo que ocurre tanto en la sociedad como en la política en nuestro país. Está hoy día Con Agenda Propia Lucía Sepúlveda, quien es periodista y además ex militante del MIR. Bienvenida a Agenda Propia, Lucía. Hola, muchas gracias y felicitaciones por este programa tan necesario, romper la censura en estos tiempos. Así es. Bueno, esperamos que también acá rompamos la censura junto a usted y conversemos a fondo sobre estos tratados. También, Lucía, es necesario mencionar que es vocera de Chile Mejor sin TLC. Así que partamos desde esa base, desde esa vocería que usted tiene. ¿Por qué se dice que Chile es mejor sin los tratados de libre comercio? Bueno, primero nosotros nos llamábamos Chile Mejor sin TPP. Después hubo una breve pausa en que parecía que el TPP se había muerto con la salida de Estados Unidos. Y después la inefable expresidenta Bachelet lo resucitó. Entonces nos manifestamos porque sabíamos ya lo nefasto que era, pero siguió avanzando y así es como con Piñera después llega al Congreso, es empujado en el Congreso, es votado. Bueno, pero después entramos en esos detalles. Tú me preguntabas qué es y por qué Chile es mejor. Bueno, este es un tratado con un total de 10 países, 11 con Chile, antes eran 12 con Estados Unidos, que son países muy asimétricos. O sea, algunos son grandes potencias globales y otros somos países pequeños, ¿no? Con problemas como los que todos conocemos. Y en el fondo, este tratado es como que reproduce una mentalidad colonial, los grandes mandando a los chicos, ¿no? Y los chicos resolviendo las necesidades que tienen los grandes de invertir para generar más riqueza en el norte global. ¿Quiénes son los grandes en este tratado? Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Estos son los más importantes. Después están otros países, digamos, también con mucho vuelo comercial, como Malasia, Singapur, está Vietnam, está Perú. México y Perú son los únicos latinoamericanos. Y está Brunei, que es un país muy pequeño. ¿Y por qué es mejor que tengamos un Chile sin tratados de libre comercio y sin TPP en específico? Porque realmente perpetúan el modelo, o sea, son el pilar de sustentación de la forma en que vivimos hoy, que no es la forma que queremos los pueblos y que eso, como ustedes van a hablar de la revuelta, tiene mucho que ver, porque ahí vimos que no queríamos seguir viviendo sin previsión digna, sin salud, sin educación, sin agua, ¿no? Todos esos temas saltaron a la vista y nosotros logramos también que se viera la relación que había entre eso y los tratados, porque todos sabemos que las privatizaciones beneficiaron a las grandes corporaciones globales, y ellos son los que disponen del agua a través de la minería, por ejemplo, y del cobre y de todos los bienes comunes naturales también.
el agronegocio, ¿no? que es AgroSuper, pero AgroSuper ahora es una transnacional. Y las semilleras, que son también transnacionales, como Bayer Monsanto, en fin. Ellos son los que han llevado a este deterioro grande de nuestra calidad de vida, e incluso a que se generen zonas de sacrificio, ¿no? Basadas en una explotación a los bienes comunes, pero que se hace sin ningún respeto por el medio ambiente y por la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, Calama es una ciudad, pero que tiene un grado de contaminación increíble, ¿no? Y todavía no se pone en marcha el plan de descontaminación, o se pone muy parcialmente. Entonces, hay una situación en la cual los pueblos no queremos más seguir viviendo de esta manera, y nos tiran encima un tratado que justamente lo perpetúa. Y esto entonces tiene que ver más desde el lado económico, que perpetúa este modelo económico, pero ¿qué pasa también en las consecuencias en el lado social? Específicamente en Chile, que no somos como esa potencia que usted mencionaba en un comienzo, y somos muy chiquititos al lado de ello. ¿Cuáles serían las consecuencias, en este caso negativas, para nuestro país, o que podamos ver los ciudadanos de pie? Claro, mira, tiene que ver con tres temas centrales que nos preocupan, ¿cierto? Con el tema de la salud, que sigue siendo un tema, hay que puro ver las colas en los consultorios y todos los atrasos en las atenciones, en el tema de la semilla, es decir, de nuestra alimentación, y el tema de la soberanía. Y te lo voy a tratar de explicar en breve. En el tema de la salud, porque fíjate que se va a atrasar el ingreso a las farmacias de medicamentos bioequivalentes o genéricos. No es que no vaya a llegar nunca, pero cuando se atrasa, cuando pasa de tener 4 años a 8 años, el plazo en que duran las patentes, significa que el Estado se tiene que gastar toda la plata en comprar estos medicamentos carísimos. Son medicamentos que valen millones de pesos. Y en cambio, si fueran bioequivalentes, hay más acceso para comprarla, y sobre todo los consultorios, Senamás los pueden tener. Y si no, ya viene toda esta cosa de los bingos, de las completadas, de las súplicas en los tribunales para que la AFP te lo reconozca, ¿no? Las cuestiones de salud. Entonces, eso es en el tema de la salud. En el tema de la semilla, es fortalecer a todos los que empresas como AgroSuper, a empresas grandes exportadoras, a Sutil, digamos, a ese tipo de gente que su relación con el campo es llevarse la fruta, digamos, a sembrar ahí, pero no les importa qué pase con el territorio, no les importa, se llevan las paltas, no, el cultivo de las paltas es un cultivo que se lleva el agua, ¿no? Lo mismo las forestales. Entonces, dejan un campo prácticamente sin trabajadores, o sea, van a acelerar la migración. Y con respecto a la semilla, el TPP exige, a través de la firma del convenio POP 91, que Chile ya lo tiene, pero exige que se implemente, y eso significa una ley nueva que criminaliza el intercambio libre de semillas, que pone en peligro la semilla tradicional, porque como apoya la semilla de laboratorio, la semilla patentada, entonces eso se puede contaminar en el campo. También los transgénicos pueden contaminar la semilla tradicional. Entonces las mujeres campesinas, los pueblos indígenas, tampoco quieren, y nadie les preguntó si querían. No quieren este tratado porque, como te digo, afecta la soberanía alimentaria, que es un sueño, ¿no? Pero nos pone más lejos aún de esa soberanía alimentaria, de decidir qué queremos producir. Nos obliga prácticamente a que los territorios con uso agrícola se destinen a monocultivos, que es nefasto, por el uso de plaguicidas, por las condiciones precarias de trabajo de las temporeras. Yo creo que en la zona de Ñuble eso es muy real y se ve muy bien, ¿no? El tipo de trabajo precario, sin contrato, los inmigrantes que los traen en buses, que eso se descubre cuando hay un accidente en el camino. Es evidente que lo que nos ofrecen, en el Senado decían, no, pero es que así se va a poder enfrentar la crisis en Chile. Mentira. O sea, lo que van a poder enfrentar ellos es tener los frutos del trabajo de estas mujeres en el campo en su mesa para el desayuno, digamos. Lucía, para ir al último punto, sí. sí. No,
vaya al último punto y de ahí le voy a hacer para que no nos desviemos. El hecho es que el siguiente, lo que logremos avanzar nosotros en recuperar el agua, en la salud, en la semilla, en todos los temas urgentes de la previsión, van a pasar por el foco la vigilancia de ellos. Y si no les gusta, porque les va a afectar la ganancia de su negocio, como a las AFP, por ejemplo, que tienen sus capitales afuera. Si no les gusta, nos demandan en tribunales internacionales en los cuales vamos perdidos, porque allí son ellos los que tienen el poder. Se saltan la legislación chilena, nos llevan a estos tribunales y ahí las sentencias, mira, son de pago para el Estado millonaria. Entonces, ¿qué pasa con los estados que están en este tipo de tratados? No hacen cambios, no se atreven, porque saben que les van a salir demasiado caro. Lucía, lo que le quería consultar es, considerando la magnitud de este tratado y todos los puntos que usted menciona, ¿cómo se debiese tomar esta decisión? Porque si nos vamos por las decisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas y de los senadores y senadoras, obtuvo mayoría. Entonces, ¿cómo realmente esto puede reflejar sentir una preocupación o un deseo de las personas que realmente están afectadas? ¿Cuál debería haber sido el mecanismo para decidir si nos unimos a este tratado o no? Bueno, recuerdo que para la Convención Constitucional nosotros como Chile Mejor Sin TLC presentamos una iniciativa popular que obtuvo todos los votos necesarios y en esa iniciativa nosotros decíamos que había que hacer plebiscito, ¿no? Que se hiciera el proceso tal como dice la ley, digamos, en el Congreso, pero luego esto para la ratificación tenía que pasar por un plebiscito popular con condiciones para que se pudiera explicar las dos posiciones, obviamente, no como ahora, que todos los partidarios del TPP tienen acceso a la televisión y a los medios y nosotros estamos vetados, y nosotras también. De manera que eso es lo primero. Y lo segundo es destacar que no solo es el Congreso el que es responsable de haber desencadenado sobre los hombros de los pueblos esta amenaza, también el presidente Boric, porque su coalición, el Frente Amplio, llegó al gobierno con Apruebo Dignidad y con un programa, y ese programa decía que no se iba a aprobar, no incluía el TPP, y hablaba de participación ciudadana, no llegaban tan lejos como el plebiscito, el Frente Amplio, no llegaban ahí tan lejos, ¿no? Y en realidad en la convención ellos boicotearon nuestra iniciativa, no votaron a favor de que hubiera plebiscito, se negaron. Entonces ya sabíamos con lo que se venía con Boris. Analistas políticos han dicho que podría ser una jugada política el que el Ejecutivo aprobara este tratado para no así generar, tener a la Cámara Alta y Baja en contra. ¿Esto podría ser así? ¿Realmente vamos Mira, para allá para aprobar definitivamente este tratado? mostraría una jugada muy poco astuta, diría yo. Primero es creerle a la derecha cuando tú haces un compromiso con ellos, cuando se sabe que si tú empiezas a negociar con ellos, al final eres arrastrado a los objetivos de ellos. En segundo lugar, mira, es totalmente desequilibrado, porque en un lado de la balanza de lo que tú eventualmente habrías negociado está el tratado que te encadena o te amarra por más de 20 años, ¿no? Con todas estas disposiciones. Y eso a cambio, por ejemplo, de que le votaran a favor, le votaran a favor, que no lo van a hacer, una reforma tributaria o una reforma previsional, que además no son sustanciales. Por lo que yo he conversado con los compañeros de No Más AFP y dicen que la reforma que va a presentar el gobierno no cambia la esencia del sistema, ¿no? Mantiene las AFP en definitiva. Entonces, no tiene el mismo peso ambas cosas si es que se negoció. Yo voto, los dejo votar en el Senado el TPP y ahora ustedes me aprueban la reforma previsional y ¿cómo se llama? Y la tributaria. Si estuviéramos hablando de reformas revolucionarias quizás podría ser, pero no lo son, son cuestiones menores. Y además algunos defensores de lo que hizo Boric están diciendo que fue para lograr el objetivo de que se aprueben las cartas laterales.
Entonces, bueno, habría que, no sé si te parece que hable un poquito sobre qué son las cartas laterales. Sí, porque ahí brevemente para ir cerrando, porque se ha hablado mucho de estas side letters y muy poca gente conoce qué significa esto o qué implica también. Primero que nada, son secretas. Segundo, son distintas del tratado, es decir, el tratado ya está sellado, no va a cambiar un pelo con lo que Boris firme. Y ahí hay 10 países. Y Boris dijo ayer que él había firmado o sea, que hay acuerdo de firma con Nueva Zelanda y con México. Nueva Zelanda es grande, claro, le dio la pasada, y con México. Pero ¿qué ocurre? Ellos acordaron, no supuestamente, porque son cartas secretas, o sea, hay que creerle lo que está diciendo. Bueno, ya sabemos. Dice que no van a demandar al Estado de Chile por políticas públicas, aduciendo aduciendo sus expectativas de ganancia lesionadas. No lo harían. Pero nosotros, ¿qué decimos como Chile sin interés? Entonces hagan que los otros 10 países firmen. Porque claro, ¿qué sacamos con que no firmen 2? Cuando las corporaciones pueden cambiar su domicilio legal de un país a otro. Las corporaciones no tienen nacionalidad, no tienen patria. Las corporaciones son lo que son, están ahí para ganar. Y si Nueva Zelanda firmó, a lo mejor una corporación con asiento en Nueva Zelanda o en México, se va a ir a Brunei, que no firmó, y va a tirar su demanda desde allá. Entonces es un razonamiento, como te digo, muy frívolo y que nosotros descartamos de inmediato. Y nos vamos por el lado de que haya una pedido de inconstitucionalidad en el Senado, que nosotros haremos campaña también para que se apruebe, y haremos campaña también en la medida de que logremos rearticular las fuerzas y seamos parte de este proceso de recuperación después de los grandes golpes recibidos en el último tiempo, de exigir de que el gobierno no solo tenga 10 cartas que firmar, 10 acuerdos y negocie 10 acuerdos antes de ratificar, sino que también examinen lo que les decíamos antes, los impactos de todos estos tratados antes, para que se den cuenta que lo que hizo, porque en definitiva, capaz que poniéndonos buenos, creyéndole, fíjate lo que te estoy diciendo, creyéndole a Boris, capaz que lleguemos al final de sus 2 años que le quedan o cuántos años le queden y no firme, pero ¿y entonces qué pasa después con el otro? O sea, ya nos amarró, el Senado ya nos amarró, pero lo último que te quiero decir es que no vamos a dejar, yo creo, en los pueblos, en este proceso de recuperación, no vamos a dejar que otros decidan por nosotros, porque justamente esto no es democracia, no puede ser, los pueblos no votaron sí al TPP-11, y eso es lo que hay que recordar siempre, y seguir adelante con todas las luchas. Lucía Sepúlveda, periodista, ex militante del MIR y vocera de Chile Mejor sin TLC. Muchas gracias, Lucía, por compartir todo este conocimiento con nosotros y nosotras. Gracias a ustedes. Estoy muy bien. Y ahora nos vamos a ir a un tema que hoy se conmemora. Hoy son 3 años desde la revuelta popular del 18 de octubre y para ello, primero iremos con una nota que habla sobre esto y lo que ha implicado y también de lo que pasó en esta cocina el 15 de noviembre. Los invito a verla a continuación. Chile 2019. Durante la huelga general del 23 y 24 de octubre, el gobierno tambaleó, arriesgando el conjunto del sistema de dominación. Las y los dueños del poder respondieron en bloque con el acuerdo del 15 de noviembre, trazando el itinerario para la definición e implementación de los ajustes institucionales que garantizarán la continuidad del modelo. El mal llamado Acuerdo de Paz incluyó el proceso constituyente tutelado por el mismo sistema político que la gente repudiaba en la calle. Desmovilizar la protesta y salvar a Piñera fueron los objetivos principales y lo lograron. El 80% de los electores creyó en un nuevo órgano que terminó siendo otro parlamento más, con las mismas prácticas y la misma indiferencia a las demandas sociales.
Con todo, la crisis del modelo capitalista en Chile sigue su curso. Fue instalado a fuego durante la dictadura y profundizado durante la gestión de la Concertación. Recién con la Revolución Pingüina del 2006 se masificó la protesta social para enfrentarlo, dando paso a un encadenamiento cada vez más masivo y combativo en contra del modelo. Se fueron sumando comunidades indígenas, trabajadores subcontratados y precarizados, comunidades locales y regionales, estudiantes secundarios y universitarios, pensionados, ambientalistas, mujeres y disidencias sexuales. El malestar escaló hasta la revuelta de octubre de 2019 que se extendió por todo Chile. Pero la cocina terminó casi con todo. Cuestiones tan básicas como la nacionalización de los recursos naturales quedaron en el olvido y la Convención Constitucional cedió a las fuerzas políticas de los partidos tradicionales en un espectáculo maximalista y de simbolismos vacíos que terminó por saturar al pueblo, que rechazó ampliamente el texto constitucional propuesto. Porque finalmente aquí hay sectores que presionan muy fuertemente por mantener el modelo privado de agua. El Consejo Minero, sin duda. La Sociedad Nacional de Agricultura, sin duda. Yo creo que ahí hay una mirada que presiona muchísimo, pero también decirlo con mucho rigor, Daniel, con una concomitancia muy estrecha con un porcentaje importante de la casta política. Un jaque para el perverso acuerdo de paz del 2019 y que hoy tiene desesperados a los distintos sectores políticos que buscan estrategias constituyentes que parezcan una reforma, pero que no cambie nada en realidad. Mientras tanto, las fuerzas populares articuladas desde el 2006 hasta hoy se decepcionan del gobierno de Boric, que está garantizando bajo todas las formas posibles la continuidad del modelo. Pero se perdió la ingenuidad. Aquí lo que se ha hecho es darnos un montón de golosinas, de enunciados, ¿no es cierto?, emblemáticos, qué sé yo, para dar la impresión de avance. Y cuando uno dice, a ver, ¿en qué se avanzó? Se avanzó en cuestiones simbólicas. ¿En qué quedó igual o peor, ¿no?, en todas las cuestiones materiales? Es urgente preguntarnos, ¿qué tipo de economía, qué tipo de sociedad y qué tipo de régimen político queremos construir? Retomar la iniciativa estratégica popular obliga a desarrollar y a cualificar la fuerza acumulada, y para ello es fundamental avanzar en un programa representativo de los intereses populares. Debemos convertir la protesta en revuelta, la revuelta en rebelión, y transitar desde la rebelión hacia una alternativa de poder. Leonardo Pérez, con Agenda Propia, Revuelta TV. Para continuar con este tema de la revuelta popular del 18 de octubre, el día de hoy queremos conversar con una persona que desde el inicio se vio involucrada y fue protagonista de estos encuentros que se generaron en un comienzo de forma diaria junto a personas que espontáneamente se reunían en las calles con sus vecinos, que generaron asambleas, porque no queremos conversar desde una mirada política desde la academia o con los mismos políticos de siempre, sino que queremos conversar con quienes vivieron, experimentaron y conversar sobre sus sentires respecto a esta revuelta que hoy ha cumplido 3 años y ver si es que estos cambios realmente se ven. Para esto está con nosotros Patricia Domínguez, parte de la comunidad Santa Isabel. Bienvenida, Patricia, a Agenda Propia. Hola Maca, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Patricia, quisiéramos partir al tiro conversando de cómo nació todo esto en lo que usted hasta hoy forma parte, que es la comunidad Santa Isabel. ¿Cómo se gestó esta comunidad? Mira, esto fue como tragicómico. Yo venía recién pensionándome, pensando que iba a tener una muy buena pensión,
y al final es paupérrima, como todos los pensionados de este país. Y empezó el 18 de octubre, y yo le decía a mi hijo, vamos a mirar. Al final yo salí con una olla y mi hijo súper enojado, porque me decía que cómo se me ocurría salir con una olla, me decía, mamá, pero ¿cómo? Pero yo estaba tan enojada, y bueno, y de ahí hasta hoy dentro de la comunidad, cómo se gestó, mira, al final yo no sé cómo se gestó, nos empezamos a juntar muchas personas en Carmen con Santa Isabel, y era de todos los días, nos reuníamos ahí, tocábamos cacerolas, muchas veces nos atacaron los carabineros también sin hacer desorden y sin hacer muchas cosas que no correspondían para que ellos nos atacaran. Y la verdad que de ahí nació ay, se me olvidó, Comunidad Santa Isabel. La comunidad Santa Isabel. Y de ahí seguimos hasta ahora. Y Patricia, ¿para usted qué significó que los vecinos y vecinas de forma espontánea se reunieran y empezaran a compartir, a criticar esto y hacer un análisis crítico de lo que estaba ocurriendo? ¿Qué significó para usted esta organización popular que surgió a partir de esto? Mira, para mí tuvo una significancia tan grande porque fue como que yo ahí vi realmente lo que estaba pasando en este país. Yo antes trabajaba y decía, bueno, gobierno que haya, yo tengo que trabajar igual y a mí nadie me regala nada, pero la verdad que me di cuenta de la inconsistencia de los gobiernos, y hablo de todos los gobiernos, de la desigualdad tan grande que hay en nuestro país y que nadie hace nada. Entonces, en el fondo era encontrarte con gente que tenía tal vez, no el problema de la pensión que tenía yo, pero tenía problemas en el trabajo, por el poco sueldo, otros, cada uno tenía su problema, ¿te fijas? Y fue tan rico empezar a encontrar puntos de acuerdo, donde la verdad que todos terminamos en el mismo punto, en decir, pucha, que hay desigualdad en este país. Eso para mí fue realmente grato, encontrar gente que no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban pasando. Patricia, y usted a 3 años de toda esta organización, que se ha ido de cierta forma, por decirlo de forma cotidiana, desinflando en cuanto a la organización, porque partieron las asambleas muy potentes y de a poco estas fueron disminuyendo las veces que se juntaban y muchas también fueron desapareciendo. ¿Cómo enfrenta ahora este especie de cierre que se dio con el resultado del plebiscito que saliera rechazo? ¿Qué significa para usted que haya estado este resultado considerando todo lo que pasó antes? Mira, para mí ha sido tremendamente doloroso porque si bien es cierto yo voté por Boric, porque yo nunca iba a votar por un tipo de ultraderecha, me doy cuenta que seguimos en las mismas instancias, seguimos con los mismos problemas y que los políticos se siguen llenando los bolsillos de plata y no han solucionado nada. Y siguen las cocinas y sigue todo igual. Entonces, para mí es tan triste ver en lo que se ha convertido nuestro país, que nadie hace nada por la clase trabajadora. Y usted, respecto a nosotros mismos como pueblo, como gente que nos estamos organizando en distintos sectores, ¿qué autocrítica se puede realizar al respecto? Somos no somos unidos. No hay unión entre el pueblo, cada cual piensa lo que quiere. Mira, cuando yo entré a la asamblea, todos queríamos algo, que era la solución de las pensiones, los trabajos, el tema del agua,
el tema de la medicina, todos pedíamos eso. Y nos metieron el 15 de noviembre el tema de la convención constituyente y todos se bajaron, porque pensaron que eso, pero nosotros nunca pedimos una convención constituyente. Podría haber sido una asamblea constituyente por último, pero no una convención constituyente. Y la gente se empezó a bajar porque pensó que ahí estaba la solución a todos los problemas del país. Nos dimos cuenta que no estaba ahí la solución. Y yo sigo pensando en que hay que mejorar lo que nosotros ya pedíamos. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Yo creo que lo que nos queda por hacer es estudiar, porque este país es tan ignorante que te dicen una cosa y todo el mundo cree y corre. Ya ves tú que todos los fake news que hubo dentro del tema de la convención, todo el mundo creyó. Gente que no tiene ni siquiera trabajo. No sé si era buena o era mala, pero para mí habría sido mejor que la que tenemos. Cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Entonces, falta mucha educación en este país. Porque lo que te cuentan, eso es lo que tú crees. Lamentablemente. Patricia, y para ir cerrando, me gustaría que nos dieras tu opinión con el rol que ha tenido el actual gobierno en todo eso, porque antes de ser formalmente gobierno, había una postura que era mucho más extrema, más radical, que era distinta. Y ahora los analistas políticos dicen que esto se ha ido bajando un poco ese extremismo al cual le llama y que ha tenido que unirse, ¿cierto? O cambiar ciertos programas que traía el presidente Boric. ¿Cuál es su parecer al respecto sobre la postura que el gobierno en general está teniendo hoy día? Mira, yo creo que él es una persona bien inteligente. El problema es que está siendo muy mal asesorado. Como le dicen, el voltereta. O sea, se dijo algo, ha hecho lo contrario. El mismo tema del TPP-11, ¿cuánto tiempo nosotros peleamos por eso? Y hoy en día está aprobado. Entonces, te da desazón de pensar que todo lo que tú venías construyendo a través de las asambleas, a través de las personas que se unieron para hacer este tipo de trabajo en las asambleas, es realmente doloroso todo lo que está pasando. ¿Usted cree que haya otra instancia en donde se pueda volver a hacer ese reencuentro en comunidad, en donde se hable de sociedad, de política, donde se generen este tipo de asambleas? ¿Cree que volvamos a pasar por algo así? Mi deseo es que así fuera. Ahora está todo tan dividido que no sé si pueda ocurrir. Pero mi deseo es eso, es que sigamos organizándonos y trabajando. Esa es la verdad, es lo que deseo con todo mi corazón. Deseo que nos volvamos a organizar y nos agrupemos con las asambleas, organizaciones, que podamos también hacer sentir nuestro malestar. Patricia, te queremos agradecer por estar conversando en nuestro primer programa de Revuelta TV con agenda propia, con el que está enfocado en la agenda, como tú decías, agenda de nuestros pueblos. Que estén muy bien y esperamos que esa organización, que quizás no se ve tan próxima, vuelva a repuntar en algún momento. Ojalá que así sea. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Y bueno, ahora nos vamos a ir al siguiente tema que tenemos
preparado para el día de hoy, porque este año se ha vivido de forma mucho más intensa lo que pasa en la macrozona sur, con los estados de excepción que se han puesto ahí en la zona, también con la militarización de la misma zona. Y para aclarar las dudas respecto a lo que sucede y para que veamos un poco de la realidad que nosotros, como Revuelta TV, queremos mostrar, los invitamos y las invitamos a ver la siguiente nota sobre la militarización del Gualmapu. El gobierno de Gabriel Boric está jugando a dos bandos. Ofrece diálogo al movimiento mapuche que defiende su territorio, pero por otro lado, militariza toda la zona y dota de más recursos a los aparatos de seguridad para reprimirlos. Obedece a sus patrones con una estrategia ya conocida. Cada vez endurece más su represión hacia Gualmapu, inventando cosas, haciendo montaje, cada vez ha sido más represivo. Atrás quedaron las consignas de la campaña presidencial. El estado de excepción que iba a terminar ahora se perfecciona. Y las operaciones de inteligencia, como la patética Operación Huracán, hoy se naturalizan con las escuchas telefónicas a Héctor Yaitul y los seguimientos a periodistas que a nadie parecen escandalizar. Acá estamos en presencia de una operación política de la inteligencia policial, que esto viene a ser algo así como Huracán 2. Recuerden ustedes que estamos a menos de un mes que se cumplan 5 años de lo que fue el conocido caso Huracán. El gobierno de Gabriel Boric necesitaba dar pruebas de blancura y aumentar su aprobación. ¿Qué mejor que capturar a los líderes mapuche autonomistas? Un plan que, sin embargo, no habría salido como esperaban. La fiscalía se adelantó y encarceló a Yaitul, dejando al gobierno en un jaque que aún no tienen cómo resolver. Lo que no hizo Piñera lo está haciendo Boric y su popularidad no parece repuntar. Aquí se está manipulando la información, se está llevando a nuestro pueblo a la utilización para fines políticos que tiene hoy día el gobierno de Boric. Una estrategia que no es nueva. El enemigo interno que socava los cimientos del capitalismo ha sido creado y después atacado por todos los gobiernos. Recordamos la patética Operación Huracán, bajo el yugo de Bachelet, o los falsos enfrentamientos que abundaron en dictadura, fórmula también usada hoy, especialmente contra el pueblo mapuche. Creemos que esto no es algo nuevo ni pasajero, es una política constante que se ha creado desde la creación del Estado de Chile en realidad. La criminalización se ha diversificado y perfeccionado. El robo de madera es el nuevo fetiche preferido. Ningún medio de comunicación en Chile ha preguntado quiénes son los receptores finales de la madera que se roba. ¿Se lo ha preguntado usted? No hay otra posibilidad que las mismas empresas forestales. Mide con diferentes reglas a nuestro pueblo. La gente que hoy día roba madera queda libre, pero a nuestra gente no se puede organizar, no se puede hacer libre autodeterminación nuestra gente, porque inmediatamente el aparato represivo del Estado cae sobre nosotros. La prensa parece servil al discurso oficial y simplemente no investiga. Pero, ¿que la misma justicia tampoco lo haga? Durante la última gestión del presidente Piñera, al parecer se detuvo la investigación que impulsaba el Servicio de Impuestos Internos para detectar lo que hay detrás del robo de madera, evasión y elusión de impuestos. Volterra, empresa de capitales japoneses, estuvo en la mira. Es simple. Cuando las empresas compran madera robada, se ahorran el impuesto. Vale entonces preguntarse, ¿a quién conviene más que siga este oscuro negociado? El que instala forestales, el capitalismo, el que instala represas, es el capitalismo el que ha matado a nuestro intro Moñén, es el capitalismo que tiene su brazo armado, que pone a los pagos al servicio de eso. Un negocio millonario del que solo sabemos que los detenidos hasta hoy no son mapuche y que para seguir en la rueda del mercado necesita la militarización del territorio. Mientras el show capitalista sigue con sus artimañas, el movimiento mapuche autónomo continuará adelante con la recuperación de su territorio. Sino que la resistencia se da en distintos ámbitos, desde nosotros como trabajadores, desde la escuela, la universidad, el pueblo mapuche resiste. La única vía para fortalecer su espiritualidad y reconstruir su cultura en armonía con el entorno que las empresas y el Estado se empeñan en destruir. Felo, Revuelta TV.
Y ahora continuando con otro tema, pero que también toma la cola de lo anterior, que es la intensa represión que viven no tan solo los de Gualmapu, sino los pueblos en general. Vemos cómo la represión por los aparatos de seguridad del Estado continúan pese a que la intensidad de la revuelta ha bajado y pese a que tengamos un gobierno que de forma férrea estaba en contra de estas acciones. Vamos con la siguiente nota. Siempre que los pueblos sufren y responden a la violencia del sistema, se arrojan a las calles. Es ahí donde se encuentran las vecinas y vecinos, amigos y conocidos o desconocidos, que se unen para buscar cambios profundos. Y es ahí cuando el Estado opera como un enemigo común. Oh, no. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Cruel, sanguinario y despiadado, los aparatos estatales no dudarán nunca en apuntar y disparar hacia los pueblos despiertos y combativos. Mentiroso también, este enemigo no dudará en cambiar su rostro según la situación. Y por eso, fuerte y claro decimos, no al TPP-11. Algunas veces mostrará un rostro al que se le cae la careta sin ningún tapujo. Creemos que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile, al actuar como lo han hecho, han procedido con patriotismo y desinterés. Por la historia política de Chile y por la tradición institucional de las Fuerzas Armadas, estas han sido profesionales y no políticas. Otras mostrarán un rostro afable y simpático para las galerías. Otras se presentarán como alguien dispuesto a vender hasta su propia madre por dinero. Pero algunas veces se mostrará como nuestro amigo. Tratará de convencer a los pueblos que luchamos juntos por las mismas demandas y esa versión reprime igual o peor que las otras. Yo quiero que sepan que desde el Estado y desde el Gobierno lo valoramos profundamente y cuentan con nuestro respaldo para seguir adelante en este desafío que es enfrentar todas estas nuevas formas de delincuencia. Aunque cueste a veces comprenderlo, la evidencia es abundante. El verdadero rol de los agentes de seguridad de Estado no es proteger al pueblo, sino al modelo económico que nos oprime. No ponen fin a la verdadera delincuencia, todo lo contrario, la promueven y sostienen. Así justifican su existencia, garantizan el control social y aprovechan de criminalizar toda protesta social para garantizar la continuidad del modelo. ¿Qué haremos? Ese es el desafío. Elías Reyes, Revuelta TV. Y hemos llegado al final de nuestro primer programa en Revuelta TV con agenda propia. Los pueblos sin prisa, pero sin pausa. Recuerden que nosotros estamos en Facebook y en YouTube como Revuelta TV. Y también si ustedes nos quieren contactar, enviar un mail para ya sea mandarnos comentarios o gente que quiera participar o también críticas, son todas muy bienvenidas y nos pueden escribir a revuelta.tv@gmail.com. Del mismo modo, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, que participen, que generemos con esto una discusión enriquecedora para cada uno de nosotros y nosotras. Y les recuerdo también que iremos creando
cada vez más programas de forma mensual. Ya para la quincena de noviembre se viene el siguiente programa. Agradecemos siempre que compartan que lo difundan y sus comentarios como siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Revuelta TV con agenda propia, los pueblos sin prisa pero sin pausa.